talde hau. Eta hitzaldi honetan, zenbait sententzia irabazi ondoren, hitz egingo da kontratu hipotekarioetan zein klausula abusiboi egin daitekeen aurre, eta beraien artean bereziki abal emaileri atal berezi bat eskainiko zaio. Buenas tardes a todos. Esta charla ha sido organizada por Esto Desahucios en el Ayuntamiento de Ermua, y en ella José Mari Irauskin y Maite Ortiz, los abogados de la plataforma, pues nos explicarán cómo se han ganado una serie de sentencias y en las cuales se explicará cómo se ha hecho frente a una serie de cláusulas abusivas, y entre ellas hará especial hincapié en aquellas que hacen referencia a los avalistas, ¿no? Y sin más, los dejo con los abogados. Bueno, pues hola chalgados, buenas tardes. Pues entonces vamos a hablar de las cosas abusivas que queráis. Si queréis empezamos por los fiadores, que es un poco la última y la más innovadora, porque en España todavía nunca se había planteado, ni siquiera planteado la posibilidad de que pudiera ser nula la fianza por renuncias de derechos. Y entonces nosotros no solamente nos lo hemos planteado por primera vez, sino que además hemos conseguido 3 sentencias consecutivas que se declaran nula la fianza. Nula la fianza quiere decir que desaparece la fianza del contrato y deja de haber fiadores. O dicho de otra manera, los fiadores desaparecen del contrato y dejan de estar obligados a nada. Entonces, si queréis, os explicamos un poco la base de la historia, y luego, si queréis, hablamos de otras cláusulas. Esto es una tertulia de amiguetes, o sea que hablamos de lo que queráis. ¿Vale? Bueno, voy a la pizarra, que es lo mío. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de fiadores estamos hablando de avalistas, Fiadores y avalistas es lo mismo. Bien. En un contrato tenemos aquí una persona que es deudora, que es el que... Deudora es la persona que contrae la obligación, al que le dan el dinero o lo que sea del préstamo. Este es el deudor. Y luego aquí tenemos, digamos, el fiador. Bien. Disculpa, este con rojo. No, con negro. Estamos negros. Todos a la vez, pero si no. Sí, en negros estamos. Es más moderno. Es que me ya una hoja para... Aquí tenemos al deudor. Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Tenemos aquí un deudor. Bien. En principio, el deudor es el que tiene la obligación. El deudor ha contraído una obligación con el banco y es el que tiene que responder de la deuda. Lo que pasa es que a veces se apoya en una persona que se llama fiador, también llamado avalista. Bien. ¿Qué entendéis por un avalista? Tú si te dicen que eres avalista de él, ¿qué crees tú que estás comprometiendo? ¿Cuándo trabajarías tú? ¿Cuándo entrarías tú en una escena? Digo lo que pienso. Claro, pues entendería que estoy avalando algún ejercicio que ha realizado él de alguna manera. ¿Y tú cuándo pagarías? Bueno, cuando no pueda pagar él. Cuando no pueda pagar él. Pero no puede pagar, ¿por qué? Porque no quiere. Porque no tiene recursos. Porque no tiene recursos. Bien. Todos entendemos que el avalista entra cuando el deudor no ha pagado y ya no le queda nada con lo que responder. Falta algo. Entonces todos entendemos que el fiador entra a pagar lo que falta de pagar una vez que ya se ha quedado sin nada. De tal manera que si el deudor tiene un préstamo hipotecario, si tiene una garantía con la hipoteca de su casa, tú entenderás que mientras él tenga esa casa tú no respondes. Cuando él esa casa se la quiten y la subasten y saquen un dinero, si todavía falta, entenderás que irán a por el coche. Y si todavía falta, irán a por sus ahorros. Y si ya quitado todo falta un poco, ahí entra el fiador. Digamos entonces que el fiador va detrás del deudor. Primero es el deudor, agotado el deudor, entra el fiador por lo que falta. Bien, ese derecho que tiene el fiador a que a él no le toque nada mientras que el deudor tenga bienes, ese derecho se llama beneficio de exclusión. El nombre es un poco raro, pero es esto. Es decir, yo tengo derecho a que a mí no me toques nada si todavía al deudor le quedan cosas. Bien, en el supuesto de que haya más de un fiador,
Si hay 3, cada uno de ellos tiene derecho a responder por la tercera parte de lo que falta de pagar. Si son 2, por la mitad. Y si son 5, por la quinta parte. Es decir, si después de que le han quitado todos los bienes, falta un trozo y somos 3, yo respondo por la tercera parte de ese trozo. Ese derecho se llama beneficio de división. Bien, en Euskadi no es muy habitual, pero hay sitios en los que los avalistas se numeran. Tú eres avalista primero, avalista segundo, avalista tercero y avalista cuarto. Bueno, pues cada avalista tiene derecho a que no le reclamen mientras todavía tenga dinero y bienes el deudor, el primero, el segundo y hasta que llegue a él. Es decir, todos los anteriores que por orden están antes que él. Ese derecho se llama beneficio de orden. Si os dais cuenta, son cosas razonables. Y luego existe un cuarto derecho que se llama beneficio de extinción, que es todavía más razonable. Imaginaros que tú, Julio, me avalas 100.000. Pues porque te da la gana, porque crees que puedes y porque hasta ahí te quieres comprometer. Hasta 100. Pasa un año y yo voy al banco y le digo al banco, joder, es que tengo dificultades, quiero ampliar el préstamo. Y entonces llego a un acuerdo con ampliar el préstamo a 400. Os podéis imaginar que Julio tendrá que saberlo y tendrá que autorizarlo. Porque claro, Julio ha dicho que hasta 100. Hasta 400 igual ni quiere ni puede. Bien, entonces el avalista tiene derecho a que si se modifican las condiciones en las que él ha avalado, sin su conocimiento y sin su consentimiento, queda libre. Sí. Yo avalaba 100, te has metido en 400 sin yo autorizarlo, yo me salgo de aquí, yo no respondo de los 400. Bien, beneficio. Por tanto, estos 4 derechos los tiene ahora. En el futuro puede tener alguno más. Por tanto, tiene 4 derechos y a lo mejor en el futuro alguno más. Bien, esto es un avalista. Frente a la figura del avalista existe otra figura que se llama el deudor solidario. El deudor solidario no está detrás, está de la mano. Está de la mano. De manera que el deudor solidario es un deudor que encima no ha recibido nada. Porque el otro deudor por lo menos recibió un dinero con el que se compró un piso o un coche. El deudor solidario lo que hace es, va al contrato obligándose como si fuera deudor, sin haber recibido nada, pero es solidario, va de la mano. De manera que al ser también deudor, responde exactamente igual que el deudor principal. Exactamente igual. Le pueden pedir a él todo, le pueden pedir en cualquier momento, es un deudor. Bien. La pregunta sería, ¿qué es Julio en el contrato? ¿Es un fiador o es un deudor solidario? ¿Qué es? Entonces, para responder a la pregunta de ¿qué es Julio? Pues nosotros invocamos el llamado test del pato. El test del pato, que es la base del razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es una teoría americana de principios del siglo XX que decía que en principio las cosas vienen a ser lo que parecen, salvo que luego se pruebe otra cosa. Pero en principio el razonamiento de la inducción sencilla es las cosas son como son. El test del pato dice que si tiene forma de pato, nada como un pato, grita como un pato, es un pato. Por tanto, si en el contrato de préstamo comparece como fiador Julio, en la cláusula 10 aparece, se constituye hipoteca interviniendo como fiador Julio, y en la última página firma el notario, el banco, el deudor y el fiador, pues coño, si tú compareces como fiador, intervienes como fiador y firmas como fiador, eres un pato, eres un fiador. Pero ¿qué ocurre? Que hay una cláusula del contrato en la que, sin haberte explicado
en qué consiste, qué consecuencias tiene y qué responsabilidades tiene, se dice que el fiador renuncia al beneficio de exclusión, división, orden, extinción y cualesquiera otro que pudiera corresponderle. De tal manera que este fiador, una vez que le quitas todo esto, se convierte en esta figura. Pero se convierte en esta figura sin saberlo, porque esta figura no se ha nombrado para nada. No se ha nombrado. ¿Qué han convertido? Volviendo al pato, tenemos un pato, pero al pato se le opera, sin decirle que se le va a operar, sin decirle de qué se le va a operar, sin decirle qué riesgos tiene la operación y qué consecuencias tiene. Al pato se le operan las patas, se le quita la membrana, se le opera la cola, se le opera el pico y lo convertimos en un pollo. Con lo cual tenemos a alguien que se cree ser un pato, pero que es un pollo. Si las cosas van bien, aquí nadie se va a dar cuenta de la trampa. Pero si el deudor no puede pagar, llegan los de Oiquina y le dicen, querido pollo, vente para acá. Y el pollo va a decir, ¿cómo? No, yo soy un pato. Yo soy un pato. Mira, intervengo como pato, firmo como pato, comer como pato. Y dicen, no. Te operaste, amigo mío. Te operaste y te quitaste estas cositas y te convertiste en un pollo. Ese es el tema. El tema es que por la vía de una renuncia de derechos que te han impuesto, que te la han colado, que no te han informado exactamente en qué consistía, qué responsabilidades tenía. Daros cuenta de la diferencia de ser fiador a ser deudor solidario. La diferencia es tal que si el deudor no paga, sin necesidad de que a él le quiten nada, te pueden quitar todo a ti. Cosa que como fiador no es posible. Pero no eres fiador, aunque has firmado como tal, porque esta renuncia de derechos escondida te ha convertido en un deudor solidario que no tiene ninguno de estos derechos. Con lo cual, si tú no pagas, si el deudor no paga el préstamo, aun teniendo una casa en Eibar, como tú avalista la tienes en Zarauz, y además libre de hipotecas, el banco decide que la casa de Eibar del deudor no le interesa, el garaje tampoco le interesa, pero la casa tuya de Zarauz es muy interesante. Y te quita la casa directamente a ti, porque eres deudor solidario en vez de fiador. Esa es la esencia de la trampa. Es decir, es una cláusula abusiva porque significa una renuncia de derechos impuesta, no negociada, de la que no te han informado que te la ponen, no te han informado de las responsabilidades que adquieres, no te han informado de las consecuencias que tiene para tu economía, porque de haberlo sabido, seguramente no hubieras firmado. Porque si a ti te dicen al firmar, mire, usted lo que está haciendo es ser deudor solidario, si en vez de decir comparece como fiador y firmas como fiador, haces como deudor solidario, tú preguntas, oiga, ¿eso qué quiere decir? Y te dicen, eso quiere decir que si él no paga, sin tocarle a él, podemos quitarle todo a usted. Entonces tú igual dices, entonces no quiero. Como saben que no vas a querer, no te ofrecen ser deudor solidario, te ofrecen la mentira de creerte fiador, pero luego te operan y te hacen pollo. Esta es la trampa. Entonces nosotros veíamos la trampa y dijimos, coño, si coges la ley y la ley dice que toda renuncia de derechos impuesta es abusiva, pues coño, estos son derechos. Yo he renunciado a ellos, no he negociado, me los han impuesto, me causa un perjuicio importante. ¿Por qué no va a ser abusiva? Le echamos un par de huevos, ya que hablamos de pollos, y vamos al juzgado con ello. Además teníamos la necesidad. Sí, bueno, es que claro, había necesidad porque estaban... Teníamos casos en los que se había demandado directamente a los fiadores sin demandar previamente a los deudores. Y habían ido a por la vivienda de los fiadores y al deudor principal ni lo habían tocado. Entonces teníamos dos situaciones urgentes que no nos quedaba más remedio que intentarlo. Había 4 casos.
quedan 4. Entonces, a la desesperada, pues dijimos, vamos por aquí y a ver qué pasa. Pues como pasó con el IRPH, vamos por aquí a ver qué pasa. ¿Y qué ha pasado? Pues que el juzgado, el 26 de septiembre, responde respecto al primer caso diciendo que la cláusula es nula y que, por tanto, la fianza desaparece. Por tanto, no hay avalistas, no hay cláusula. No hay cláusula y, por tanto, no hay renuncia de derechos ni hay fiador. Es decir, el préstamo solo tiene al deudor, de manera que tendrán que entenderse con él. A los pocos días, el 30 de septiembre, sale la segunda sentencia. Y a los 2 días, el 2 de octubre, sale la tercera sentencia. La cuarta no ha salido todavía porque estamos ahora discutiendo la casación de la vivienda, que nos está llevando a otro procedimiento y tal, pero de salida, de las 4 demandas que se presentaron así a la desesperada para salvar las casas de los avalistas, las 3 que han salido favorables. Y hemos metido 2 más, me parece, hay 2 más metidas, porque vamos a intentar aprovechar esto y tal. Lo cual no quiere decir, ahora, 2 cosas que importan mucho. No todos los avalistas van a quedar liberados. Porque aquí aquí no estamos diciendo que los avalistas sea ilegal. Lo que estamos diciendo que es ilegal es la conversión del fiador en deudor solidario por la vía de imponerle una renuncia de derechos. O sea, lo que es abusivo no es la fianza. Es abusivo esta imposición de renuncia de derechos que al pato le hace pollo. El pato no es ilegal. El fiador no es ilegal. Pero un fiador que se convierte en deudor solidario por este camino, sí. Porque si el banco quiere que sea deudor solidario, que lo diga. Y que diga, comparece como deudor solidario Julio. Interviene como deudor solidario Julio y firma como deudor solidario. Y Julio dirá, oiga, ¿qué es eso de deudor solidario? Y no le va a gustar. Y seguramente no firmará. ¿Sí? Entonces, lo que dice el juez es la transmutación, esta palabra es del juez, la transmutación de fiador en deudor solidario por la vía de una imposición de renuncia de derechos es nula por abusiva. Y por tanto, la cláusula entera es nula, no está en el contrato y por tanto los fiadores quedan liberados. En la mayoría de los casos, la cláusula de la fianza viene así como José Mari ha explicado, es decir, con renuncia a los derechos de orden, división y exclusión. Yo creo que todos los que estamos aquí ahora miraríamos nuestra escritura y hasta ahora todas las escrituras que hemos visto y que se refieren a la fianza, todas incluyen esa renuncia de derechos. Es más, en muchos aparece renuncian a la exclusión, división o división y a cualesquiera otro derecho que pudiera corresponderles en esta o en otra escritura que se derive de la misma. Hay que tener jeta las entidades para decir que le han explicado exactamente en qué consiste, cuando resulta que dice cualesquiera otro que le pueda corresponder. ¿Me quieres explicar cómo le has podido explicar a alguien el alcance que tiene la renuncia a un derecho que pudieras tener en el futuro? ¿Cómo le has explicado lo que significa renunciar a un derecho que todavía no existe y no sabes qué contenido tiene? Bueno, pues ellos dicen, no, se le explicó perfectamente todo. ¿Cómo le explicas tú que renuncie a un futuro derecho que puede llegar a tener? Pero es que no solamente renuncias a esto. Hay una escritura en Irún, de la Caixa, donde dice, la fiadora, esta es una persona que avala a un hijo, hay 2 avalistas, y resulta que al hijo no le tocan, por lo tanto, este derecho de exclusión no se cumple, porque no tocan al hijo, van donde ella, y siendo 2 avalistas le piden todo a ella. Luego tampoco se divide entre 2. Es decir, estas 2 renuncias han operado con ella. De manera que ella responde por toda la deuda, habiendo 2 avalistas y sin tocar al deudor. Y la cláusula dice, renuncia al derecho de exclusión, división, orden de división, y a cualquier otro que pudiera corresponderle en este contrato o en cualquier otro que se derive de este, renunciando expresamente a ser informada de cualquier cambio o modificación que pudiera ocurrir en este o en cualquier otro. Es decir, la señora no tiene derecho a nada, ni siquiera a estar informada. Porque daros cuenta de una cosa, si yo soy avalista de Julio que paga al mes 300 euros y yo me entero de que no está pagando, yo prefiero poner 300 cada mes a que al cabo de 5 meses me pidan los 100.000 que faltan. Pero es que como encima renuncio a ser informado de lo que pasa, yo no me entero.
Y a mí me hubiera gustado enterarme, porque si me entero a tiempo de que no paga las cuotas, para mí es mucho más cómodo pagar los 300 de cada mes, a que al quinto mes respondo de 100.000 que no tengo y pierdo mi casa. Bueno, pues también te hacen renunciar a ser informado. A ser informado. Entonces, si quieres me explicas, porque casualmente las tres sentencias son tres casos diferentes. Sí. Entonces, digamos que se han cubierto casi todas las posibilidades que hay. Los tres casos son, el primero es una mujer que afianza un contrato mercantil, un contrato de una empresa mercantil que compra unos pabellones. Entonces, esa empresa mercantil entra en concurso de acreedores y entonces el banco lo que hace es dirigir toda la reclamación de cerca de 1 millón de euros frente a esa mujer. Ese es uno de los primeros casos que hemos ganado ahora. Han declarado nula la fianza, como ha explicado José Mari, y por tanto ha quedado liberada del contrato. Y entonces habían iniciado una ejecución dineraria, una hipotecaria dineraria frente a esta fiadora, y lo que ahora vamos a hacer es pedir el sobreseimiento y el archivo de esa ejecución, puesto que claro, si no hay fiador, si no estoy en el contrato, si no formo parte de un contrato, tu acreedor no me puede reclamar nada. Ese es el primer caso. El segundo caso es una señora que avala a su hermano a partir de una cantidad de dinero, 200 y pico mil euros. Entonces él deja de pagar las cuotas y se empieza a acumular y el crédito sube por encima de los 200.000, sube, y entonces en vez de reclamar al deudor, que en ningún momento le reclaman, ni le demandan, ni le piden su vivienda, ni le ejecutan su hipoteca porque ese préstamo tenía una garantía hipotecaria que era la vivienda habitual del deudor, ni siquiera ejecutan esa hipoteca, van directamente contra su hermana solicitando su vivienda porque está pagada, porque no tiene préstamo, o que le queda muy poquito préstamo, y es más apetitoso, porque total, al fin y al cabo, el deudor es pan comido. Ya irán a por él en cualquier momento. Van primero a por la fiadora, a por todo, por toda la deuda. Le reclaman todo y le reclaman incluso el interés de demora de todo el importe total del préstamo. Ese es el segundo caso, que también nos han dado la razón, y vuelve a ocurrir lo mismo. La ejecución dineraria que habían se da en la mayoría de los casos. Hijos que son avalados por sus padres. En este caso, los hijos no han podido hacer frente a la deuda, no se les ha reclamado a los hijos y han ido directamente a por los padres, a por su vivienda, que la tienen pagada, que no hay crédito, que es una buena vivienda, y les han demandado al matrimonio mayor, únicamente al matrimonio mayor, a los abuelos. Ese es el tercer caso que tenemos, y este también nos han declarado la fianza nula. Entonces, por supuesto, y lo que ocurre siempre, el banco no le cuesta mucho recurrir, porque aunque cuesta dinero un recurso, sobre todo porque además hay unas tasas que impuso el señor Gallardón, y un recurso de apelación cuesta mínimo 850 euros, sistemáticamente el banco recurre siempre. Es lo que ha hecho, por lo menos en 2 de los casos, hoy mismo, ayer hemos recibido, los 3 ya, ¿no? Sí, los tres ya tenemos recibida la interposición del recurso de apelación, que en 2 ya nos han dado otro por contestar, nos queda 1 por contestar. Entonces, eso es lo que ocurre. Son casos, todos ellos, donde la fianza estaba establecida en el contrato de la manera que ha contado José Mari, con renuncia de derechos, orden, división, exclusión y los que ha señalado. Por lo cual, son personas que al convertirse en deudores solidarios, como se han convertido a través de esa renuncia de derechos, la entidad acreedora puede arremeter indistintamente contra cualquiera de los fiadores o el deudor. Son todos deudores solidarios, por lo cual la gente muchas veces se sorprende, que esta gente que fue demandada se sorprendió de verse de repente encontrar en una demanda reclamándole un dinero, y dice, pues si no ni le han reclamado a él, ni le han mandado un burofax, ni le han pedido nada, pero ¿cómo puede ser que me vengan pidiendo a mí? Claro, tu casa pagada y reclamándote un dinero que nunca recibiste, porque esa es la situación. Entonces, esa renuncia de derechos y todos aquellos contratos que tengan incluida esa cláusula de renuncia de derechos, siempre y cuando, efectivamente, como ha dicho José Mari, no se haya negociado individualmente, puede ser considerada una cláusula abusiva. Puede ser considerada. Ahora bien, negociada individualmente, y os preguntaréis, ¿quién prueba que se ha negociado individualmente? ¿A quién le toca probar que se ha negociado individualmente? Le toca probar a quien lo alega. Es decir, si el banco, la entidad, está diciendo que esa cláusula no es abusiva porque es una cláusula negociada de forma individual, que no es una condición general de la contratación, que es un pacto y es resultado de un pacto, será al banco el que tendrá que probar que efectivamente ha sido negociado de forma individual. Situación que si no lo ha sido, lo tendrán difícil. Por eso muchas veces, pues bueno, nos traen al director de la oficina, nos traen a... Pero bueno. Vamos a contar mentiras, trasladar. Yo les quiero decir que ha negociado todo esto.
Y todos le preguntamos, oiga, ¿sabe usted lo que es el beneficio de exclusión? Dice, ah, no. Entonces, si usted no sabe lo que es el beneficio de exclusión, ¿cómo se lo explicó al cliente? O dice que le explicó también los futuros derechos. ¿Cómo se los explicó usted si todavía no existen? Es decir, ellos, claro, como la nulidad está en que te han impuesto una cosa de la que no te han informado, ellos intentan decir que sí te han informado. Esa es la discusión. Pero tienen que probarlo. Tú no tienes que probar que no te han contado. Ellos tienen que probar que sí te han contado. Y no tiene más prueba que la palabra del director, que vale lo que vale porque es un empleado de la casa. Sí, pero la firma, si has hecho la firma, No, la firma no quiere decir que hayas entendido, ¿eh? Ya. Tú vas a una mesa en latín y dices amén al final, no te has enterado de nada. Aparte que la firma, si no hay firma, no hay contrato. Nosotros vamos por las cláusulas abusivas de los contratos. Tiene que haber habido contrato, tiene que haber habido firma. Si no, Sí, como estas son dice tonterías Osmar, que pues siga. sí, oiréis muchas veces que dicen, Sea. pero es que tú lo firmaste. No, te dicen, no puede ser abusivo porque tú lo firmaste. Vamos a ver. Toda cláusula abusiva está firmada por ti. Porque si tú no has firmado, no es una cláusula. No hay contrato. Será un texto, es una poesía. O sea, si yo redacto una cosa y la firmo solo yo, es mi poesía. Para que eso sea una cláusula, tienes que haber firmado tú también. Y esa cláusula podrá ser o no abusiva, pero lo que sí está es firmada, porque si no has firmado es que ni es abusiva ni es cláusula. Por tanto, el tema de que hayas firmado no quiere decir que no sea abusiva. Es abusiva porque la has firmado sin que sepas exactamente las consecuencias. Eso es lo abusivo, que no te hayan informado, no que la hayas firmado. ¿Esto lo tenéis claro? Estos derechos que al perderlos te conviertes en pollo. Sí. Porque luego hay que hacer una valoración política de lo que ha dicho Maite. Nosotros hemos demostrado que esto es un gran engaño. Y hemos ido a los medios de comunicación. Y todo el mundo se ha dado cuenta que es un engaño. De repente la gente ha dicho, joder, es que no hay derecho. O sea, que tú creas que eres esto y seas esto, no hay derecho. Pero Kutxa, porque los tres son de Kutxa, ni siquiera se avergüenza. Es decir, recurre diciendo, queriendo volver a esta situación. Es decir, nosotros queremos que se ha dado un paso para que esto no ocurra. Es decir, que poco a poco se hacen pasos para que las cosas vayan mejor. Es decir, este engaño no puede seguir. Pero Kutxa recurre diciendo que esto es legal, que quiere seguir agarrada a esta forma de engaño. Es decir, no lo suelta. Le parece bien meterle a alguien este gol. Le parece bien y quiere seguir haciéndolo. Y quiere recurrir, quiere que esa sentencia de nulidad se revoque para poder seguir haciendo esto. Claro, es un tema político. Alguien en Kutxa ha decidido recurrir, porque podrían haberse caído y avergonzarse, decir, bueno, mira, nos han pillado, mientras duró, ¿no? Pero no se resignan. Luego alguien tendrá que responder por esta política de engañar y seguir queriendo engañar. Bien, eran 4 casos. En caso de que hayas firmado una oferta vinculante, ¿eso lo pueden utilizar como argumento de que hubo una negociación? Bueno, es lo que ellos dicen siempre. Dicen ellos que la oferta vinculante, pero la oferta vinculante no es una prueba de negociación. ¿Por qué? Porque, por definición, oferta es una puesta en conocimiento de lo que yo te ofrezco. Y vinculante quiere decir que si tú lo aceptas, yo ya no me puedo echar atrás. Es oferta vinculante. Esto es lo que yo te ofrezco. ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo tomas, yo estoy obligado. Pero es mi oferta. Claro, ellos quieren trasladar esa idea de oferta a que hemos negociado. Pero la Directiva 1393 del Consumidor, la famosa directiva sobre la que se construye todo el sistema, en su artículo 3.2, lo que dice es que no se entenderá por negociación una cláusula ya prevista, redactada, en la que el consumidor no ha tenido la posibilidad de elegir entre diferentes opciones. La oferta vinculante no me demuestra que he podido elegir. Pero es que el Tribunal Supremo, en reciente sentencia del 9 de mayo de 2013, en su apartado 165, dice que por negociar hay que entender capacidad de influir en el contenido de la cláusula. Por tanto, una oferta vinculante de lo tomas o lo dejas, eso no es negociar, eso es un trágala. Un trágala. Entonces, la oferta vinculante, ellos ahora están queriendo asociar a que ha habido negociación, pero lo único que significa oferta vinculante es
que me ofreciste eso y yo pues lo acepté. Pero que yo lo acepte no quiere decir que yo haya influido y que haya negociado. Bien. Aparte que normalmente las que vamos encontrando en todos los contratos y en todos los procedimientos judiciales en los que estamos, nunca le encontramos la firma del deudor a la oferta vinculante. ¿Por qué? Porque normalmente la oferta vinculante se suele entregar el mismo día de la firma del notario, se incluye o se grapa a la escritura del notario, no es algo que te manden a ti con tiempo, ni te expliquen ni nada por el estilo. Todas las que hasta ahora vamos viendo son ofertas vinculantes que no llevan firma y algunas que no llevan fecha. Y algunas de las que llevan fecha, vemos que la fecha que llevan es la de la firma de la escritura de hipoteca. Y algunas después. Hay algunas que tienen fecha de cuando recoges la escritura. O sea, ya has firmado, con lo cual la oferta vinculante de poco sirvió. Has comentado que Kutxabank, por las cajas de ahorro... Esto lo hacen todos, ¿eh? Lo que pasa es que las tres sentencias son de Kutxabank solamente porque es el que ha usado la cláusula. Pero claro, las cláusulas están, pero no siempre se usan. Entonces, la cláusula de renuncia la tienen todos. Sí. Lo que pasa es que Kutxa es el que ha empezado a usarla, es el que ha ido contra los hijos, contra los padres, el que ha ido contra los hijos, ¿eh? Sí, en la mayoría de casos que hemos visto de avalistas es que lo comenta textualmente, tal como habéis dicho, en todos los contratos hipotecarios que hay avalistas, contemplan la renuncia. Es que es expresamente... Es una condición general, es una condición está general, preparada para todos. Está preparada para todos. Sí, sí. Eso demuestra que no ha habido una negociación previa. Fíjate, Esa es una prueba más de que ha habido prueba. una negociación. Fíjate hasta qué punto que tenemos una persona que al notario le dijo, oye, mira, haces un poder para una persona amiga para que negocie en mi nombre ser fiador. Y el notario directamente en el poder que le dio, le daba el poder ya con todas las renuncias incluidas. Porque parece que se asocia fiador con renuncia. Es que fiador con renuncia es deudor solidario. Pues llámale así. Llámale así. No digas perro con bigote que hace miau. Di gato. Di gato. Y entonces a lo mejor no quiero, pero no me engañes. No me lo vistas. No me hagas una cosa y luego le quites cosas. No. Dímelo. Entonces, al hilo de esto, hay un cuarto caso que está en discusión por el tema de la tasación, que es un tema también muy importante, que es abusivo y que tenéis que tener en cuenta porque va al hilo de esto. Porque mira una cosa, cuando alguien avala, ¿qué pregunta? ¿Qué pufo es? ¿Y cuánto vale la casa? Entonces ahora imaginaros la siguiente situación. Imaginaros que Julio me pide aval. Perdón, que yo le pido que Julio me avale. Y Julio me dice, ¿en cuánto te metes? Y le digo, caso real, ¿eh? En 250.000 euros. Y me dice, joder, mucha pasta. ¿Cuánto vale la casa que compras? O que pones en garantía, porque esta no era pantalla, era en garantía. La casa puesta en garantía, tasada por el banco, Caja Rural de Navarra. Vamos a poner a todos nombres porque tú empezaba a poner nombres a los cabrones. Entonces, tasada en 632.000 euros. Entonces, lo normal es que Julio diga, bueno, si no paga, al vender la casa está más que cubierto. De manera que poco riesgo corro yo. Y además le digo, pero es que además de esto, tengo un garaje yo. Y tengo unos ahorrillos. Pequeños, pero tengo algo. Y además, vais 6 avalistas. Porque van todos los hijos, míos también. A todos mis hijos y además tú. Entonces Julio, lo normal es que diga, bueno, pues, joder, si no paga, con vender la casa tiene más que de sobra, poco riesgo tengo. Además tiene algo más, y además somos 6. Malo es que me toque. Y me da el sí. Me da el sí. Y ocurre que yo no puedo pagar. Y entonces vienen las sorpresas. Primera sorpresa. Aunque la caja ha tasado la casa en 632.000 euros por la empresa tasadora de ellos y tal, a la escritura, misteriosamente, va a otro valor. Y la casa se tasa casualmente en 250.000. Que es lo mismo que la deuda. Y la pregunta es, si hemos hecho una tasación para la escritura de 632, ¿por qué me pone usted 250.000? Usted acaba de bajar el precio de mi casa a la tercera parte. Y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque como yo no puedo pagar esto,
la casa mía se va a subastar. Y se la va a adjudicar el banco, ya sabéis por cuánto. Por el 70% de lo que hemos escrito. Y hemos escrito 250.000. Luego resulta que el 70% de 250.000 son 175.000. De tal manera que se quedan con una casa de 632.000 por 175.000 y todavía falta dinero hasta el préstamo, faltan 75.000 euros. Y resulta que el pobre Julio, como ha renunciado a todo esto, no importa que haya 6 avalistas, y no importa nada, tiene que poner los 75.000 que faltan. Tiene que poner 75.000 euros cuando la casa valía 3 veces más y había 6 avalistas. Aparte que el 70% se lo adjudicará al banco por el 70% siempre y cuando el importe de préstamo supere el 70%. Claro, si no el 60. Si no es 60. Y si no, no hablamos de una vivienda, hablamos de cualquier otra cosa, 50. Entonces ahora imaginaros la cara que pone un avalista cuando resulta que él y 6 más avalan un préstamo de 250 con una hipoteca de 630.000 que son 3 veces más casi, y resulta que le toca pagar 75.000 euros. Y imaginaros al deudor que pierde una casa de 632.000 y todavía falta dinero. Tenemos un caso donde se va a quedar con 2 casas, ¿verdad, José María? Claro, esto es el 2x1 de Caja Rural. Caja Rural tiene la manía de que salga lo que salga en la tasación, siempre pone el mismo valor que la deuda. Claro, como pones el mismo valor que la deuda y la adjudicación siempre es por el 70%, siempre hay un hueco. Siempre hay un hueco. Y como la deuda sube por las costas y el tiempo se demora, nos encontramos que partíamos de que deuda y casa a la par. La deuda sube por costas e intereses. La casa baja porque vale el 70%. Queda un agujero en medio. ¿Quién va a ese agujero? El aval. El aval. Claro, el aval tiene una casa y cuando es el padre o el abuelo, pues son casas que a lo mejor están en la parte vieja del pueblo, que se tasan en ese momento. Y en este momento el mercado que está muy a la baja, esas casas no valen nada. Y el 70% de nada es menos nada. Con lo cual, ese hueco que ha quedado no lo cubre la casa del abuelo tampoco, que es lo que pasa en Donosti. No cubre el abuelo la casa. Con lo cual, por el préstamo del hijo, se quedan la casa del hijo, la casa del padre, y todavía al padre le van a embargar la pensión de viudedad. Y tiene 84 años. Se queda sin casa y le quitan la pensión. Caja Rural de Navarra. Y le quita la casa principal también. Sí, sí, claro. Porque en ese caso lo que ha ocurrido ha sido, este caso es acojonante. Resulta que hay una persona que pide un préstamo de 320.000 euros. Estará bien. El caso de... ¿Estás hablando de cuál incorporación que tenemos? El hijo pide 320.000 euros para hacer una remodelación en un caserío y dejarlo bien. El caserío se tasa en 265.000 euros. Esto es lo que vale el caserío. Antes de la obra. Entonces el banco, para concederle 320.000, dice, oye, el caserío, tal y como está hoy, no te puedo dar este préstamo porque no llega. Entonces, el caserío tiene un terreno que vale 60.000. El caserío ya era del dueño. Sí, Ese préstamo se pide para rehabilitarlo, para hacerlo vivienda. Bien, entonces, 265 el caserío, 60 el terreno, esto suma 325. Y claro, no está muy justo, quiere más garantías. Entonces meten al abuelo. Y el abuelo mete su piso, esto es en Navarra, y este piso es en Donosti. Piso abuelo. Claro, al sumar esto, ya tenemos 265, 225 son 490, son 540.000. Aquí tenemos ya 540.000 euros. Con este dinero ya le conceden este préstamo. Bien. Claro, ahora habría que darse cuenta
que esta casa... Bueno, entonces, ahora, vamos a la escritura. En la escritura se ha puesto como valor de estos dos 180.000. Es decir, valor 180.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que como no puede pagar el préstamo, se quedan con la casa y el terreno del deudor, y como esto era antes de la última reforma, por 108.000. Por 108.000 se quedan con el caserío y el terreno. Claro, como no llega, meten al abuelo entero. Que también el abuelo esto es al 70%. Falta dinero. Pero es que lo cojonudo es que la casa esta, que se quedan por 108, valía 265, pero luego han metido los 320.000. Luego la casa vale más. Vale mucho más. Porque una casa que has metido 320.000 euros vale lo que valía más todo lo que has hecho. Pero todo lo que mete no afecta a la tasación, porque se hizo antes del préstamo. Con lo cual, ¿qué se están quedando? Se quedan una casa de 265 más 320 en remodelación, un terreno de 60.000 y un piso de 225.000, y todo esto suma 540 y 320 suman 860. Bueno, pues se quedan, por un préstamo de 320, se quedan con 860.000 y todavía falta dinero del abuelo. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Pero fijaros una cosa. La Caja Rural, como sabe que este caserío que ha valorado en 180, pero sabe que vale más porque este préstamo va dedicado a mejorarlo, no ha tenido en cuenta la mejora a la hora de valorar la casa, pero sí lo ha tenido en cuenta a la hora de pedirle un seguro de incendios. Porque a la hora de pedirle un seguro de incendios, le piden hacer un seguro por 480.000. ¿Por qué? Porque sabe que la casa de verdad, después de invertir este dinero, vale 480.000. Y como se la va a quedar, quiere tenerla bien asegurada. Luego le pide un seguro de incendios por 480.000, pero en cambio, para quedársela, 108.000. Si eso no es robar, el juez, ahora estamos a la espera. Hemos ido con este discurso, por eso os hemos dicho que había 4 demandas de avalistas, 3 hay sentencia y el cuarto no hay, porque nosotros hemos dicho que además del tema del avalista, aparte de que el abuelo entra de cabeza, hay que mirar estos valores. Porque claro, si esto se hace bien, el abuelo es que no tiene ni por qué entrar. Ni con renuncia ni sin renuncia. O sea, el abuelo no tiene por qué entrar. Porque la casa vale 540. O sea, a estar cubierto. Y encima le quieren quitar la pensión. La parte. Sí, Bueno, ya le están quitando. Porque antes del juicio, antes de entrar a la demanda, ya el abuelo, como no podía pagar el hijo, al abuelo le quitaron la pensión entera. No pensaron si con eso luego podría comer. Entera. Al punto de que el abuelo, cuando ve que le han quitado todo, estaba en la misma sucursal. Sacó el dinero para llevarlo a otro sitio para que no se lo quiten porque tiene que comer. Nosotros en este procedimiento vamos por la renuncia de derechos del abuelo, que es fiador, y luego vamos por la nulidad de la cláusula que se refiere a la tasación. Claro, porque si se valora bien la casa en esto más la obra, a lo mejor el hijo cubre la deuda y hasta le sobra un poco de dinero. Y en cambio, de esta manera, el hijo pierde la casa, el abuelo pierde la casa y todavía pierde la pensión. Hay mucha diferencia. Esto pasa en Lesana. Es decir, que pasa en un pueblo pequeño. O sea, no les da vergüenza. Esto no es en Madrid, que es muy grande, igual no sé. No, ahí se conocen todos. Y el director, que es amigo, porque se conoce todo el pueblo, le ha metido este gol. Dijo que es amigo. Y luego va a decir, ¿usted le conoce? Sí, de toda la vida. Los hijos fueron juntos en el mismo cole. Pues vale, hijo puta. Tasación, muy importante. Siempre mirar las escrituras a ver qué valor de tasación han puesto. Porque todos damos por sentado que será el que se hizo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué se hizo si no?
¿Para qué se valora una casa en 632.000 a través de la compañía esto, si no es para ponerlo? Pues no, señor. Además es un gasto que van a repercutirle al deudor. Es una exigencia al banco y el deudor paga Paga la tasación. Pues ojito con esto, porque vuestra casa no vale lo que ha tasado la agencia. Vuestra casa vale lo que han puesto. Lo que han puesto. Y preguntado al director el otro día a ver cómo era posible pasar de una cosa a otra, dijo que él no sabe nada, que él lo manda todo arriba y los de arriba son los que deciden. Pero quiero decir que eso ocurre. Entonces, tenerlo en cuenta porque tiene mucho que ver con lo anterior. Porque esto a la balista le afecta un montón. Porque la balista alegremente ha dicho, bueno, joder, con lo que vale la casa y la obra, malo sea que me toque. Pues sí, si luego todo esto queda en 108.000, vas de cabeza. Vas de cabeza. Y está pasando. Y hemos nombrado a Cucha y a Caja Rural de Navarra porque son las dos entidades más criminales que tenemos. ¿Ha pasado algún caso en Elmo? ¿Dónde? En Elmo ha pasado algún caso. Yo no conozco. No, a ver, cuando hablan de casos, nosotros a estos desahucios nos vienen algunos casos, una mínima parte de los casos que se judicializan. Claro, o sea, ejecuciones hipotecarias y lanzamientos, que es lo que llamamos todos los desahucios, días. ocurren todos los meses. En silencio. En todos los En vergüenza. En vergüenza. Algunos pueden ser segunda vivienda o por otras causas o tal. Pero la gente que acude a estos desahucios es una mínima parte de los casos que ocurren realmente. Y casi todos contemplan este panorama que acaba de describir José María. Son todos los contratos son así. Bueno, y si hay uno que ha pedido un préstamo, no ha cogido avalistas y no puede pagar, luego, por ejemplo, él dice, bueno, pues yo dejo el piso y condenación de deuda, o le llaman, ¿no? Eso no existe para... Eso por acuerdo, eso por acuerdo, pero no hay acuerdo. No existe eso. Por acuerdo ley no lo que no puedes pagarlo. O sea, claro. por acuerdo vale todo. Por acuerdo, lo que tú quieras. Pero por ley eso no No, está. por ley, por acuerdo. Y el acuerdo es imposible porque la entidad no quiere. No quiere, entonces la entidad dice, bueno, pues tú me das la casa, o sea, o se queda con la casa, y el resto de la deuda la debes de por vida. Con tus bienes presentes, tus bienes futuros, y en ocasiones con tus bienes pasados. Vas a decir, ¿cómo pasados? Pues también pasados. Tú imagínate que en un momento dado yo sé que no voy a poder pagar y yo sé y tengo un garaje y entonces digo, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira, este garaje se lo voy a donar al Opus Dei. Bueno, pues esa donación se puede volver para atrás porque se demuestra que tú donaste eso a sabiendas de que lo ibas a perder y preferiste donarlo a una ONG o a un amigo o a un hijo antes que te lo quitaran. Pues eso vuelve para atrás, se anula la donación y eso vuelve otra vez al Cristo. O imaginaros, por ejemplo, un caso que puede ocurrir. Yo tengo una cafetería y tengo una serie de acreedores a los que pagar. Y tú eres el quinto de los acreedores por fecha, pero eres amigo mío. Digo, mira, como solo tengo 2.000 euros, antes que pagarle al de la cerveza y al tal, te pago a ti los bonus que te debo. Porque prefiero pagarte a ti que recibir de la Coca-Cola. Bueno, pues si yo te he pagado a ti antes de fecha y con eso le he privado al anterior de cobrar, automáticamente el pago tuyo se vuelve para atrás para pagar por el orden. Es decir, respondes con todos tus bienes presentes, tus bienes futuros, de lo que tú vayas ganando, te irán quitando para la deuda e incluso se puede mirar hacia atrás a ver qué hiciste con el dinero, no vaya a ser que algún uso no fuera legal y se vuelva para atrás. El comportamiento de las entidades bancarias es muy perverso. Es muy perverso porque incluso en algunos casos, pues gente que no puede pagar, tan pronto como le entra algún tipo de ingreso en la cuenta corriente, desaparece. Sí. Pero hay que hacer una matización, Julio. Sí, pero bueno. No, pero una matización importante. Mira, tú dices que el comportamiento de las entidades es perverso. Sí. Las entidades no existen. No. Es que son entelequias. Hay un tío sentado en una mesa que coge tu informe y dice, adelante con él, que lo echen. Porque cuando una entidad va a desahuciar a alguien, la entidad no existe. O sea, Cucha no toma decisiones, ni Caja Rural. Esos son símbolos. Hay gente que trabaja ahí y que toma decisiones. Y hay gente que decide que te echen.
esa gente hay que empezar a retratarla. Sí. Porque es el vecino de tu casa, que es un tío súper enrollado y va a la Real contigo y el niño juega al cole, Tienes razón. pero es un tío y habrá que empezar a ver quién ha tomado la decisión. Es decir, cuando se hace esta marranada, hay que decir, bueno, esta marranada no la ha hecho Caja Rural, porque Caja Rural no toma decisiones, es una entelequia. Hay un tío en Caja Rural que ha decidido que esto se convierta en esto en tu perjuicio. Eso hay que empezar a Tienes sacar. razón, porque casi todo el mundo nos viene diciendo, si yo conozco al director y muy bajo. Claro, claro, pero quiero decirte que hay que empezar a poner nombres, porque hablar de Cucha, hablar de Caja Rural es hablar de símbolos. O sea, tal. Son personas que trabajan ahí, que están en el equipo directivo o donde sea y que toman la decisión. Cuando se decide, por ejemplo, no quitar la cláusula de RPH, lo ha decidido una persona, ¿no? Desde Cucha. Cuando se decide que a los fiadores se les meta esta cláusula, lo decide una persona. Cuando se decide que la tasación que se hace, luego a la escritura se lleve la tercera parte para poder quedarte con la casa por una ganga, eso lo deciden personas. Entonces, tenemos que empezar a decir, bueno, ¿quién decide aquí? ¿Quién ha tomado la decisión? Y retratarlo y avergonzarlo. Y bueno, en algún caso incluso sentarlo en un banquillo. Estamos muy con eso. Bueno, el tema de los avalistas, antes has dicho la figura del avalista y los derechos correspondientes que tiene como avalista. Esos son derechos que, digamos, que Están ahí. están recogidos jurídicamente en la ley. Que si no renuncias los tienes. Y si a ti te informan de la forma que sea suficientemente, incluso negocias con ellos, tu renuncia es legal. Ya no hay abuso, ¿eh? O sea, Claro. la condición primera claro. para poder hablar de Pero cosas tú puedes abusivas es... renunciar a los derechos que recoge Sí. la ley. Sí, claro, Sí. y negociar con ellos, tú puedes renunciar. Hay derechos Sí. que son irrenunciables. Pero estos en concreto. Pero estos no. Estos no son irrenunciables. No, tú puedes negociar. Dice, mira, a cambio de que renuncies... A la vida no A puedes la vida no. renunciar. Pero Matas sí. si no pago. Esto es No renunciable. puedes hacer. Si tú has negociado y has aceptado, es la libre voluntad. Es la libre voluntad. Entonces, toda cláusula que hayas negociado y hayas aceptado tú voluntariamente ya no es abusiva, aunque a los demás nos parezca una barbaridad, Sí. pero tu libertad está por encima de mi criterio. A mí me parece que es una barbaridad, joder, pero tú lo has hecho libremente. El problema es cuando tú no sabes lo que estás haciendo y ellos no ponen empeño en que te enteres, porque ellos saben que tú por fiador estás entendiendo esto. Ellos ya saben que tú estás entendiendo mal, pero no hacen el esfuerzo de decirte, Julio, por si acaso, Saben perfectamente. Julio, que sepas que al renunciar a esto, te conviertes en esto. Eso tenía que decirte. Pero no. Ellos te dejan seguir en el error. Otra pequeña. José María, yo quería hacerte una pregunta. Volviendo un poquito a lo que has comentado antes, imagínate que fallece una hija, la mamá, lo que sea, y sabes que en un momento determinado toca una parte de la herencia. Y estás pasando realmente por un problema difícil, que no sabes si vas a salir de él, y dices, bueno, automáticamente vamos a hacer las cosas para que lo done mi parte a mi hijo, y por lo menos que eso no me lo toque. Es decir, que mi hijo tenga algo. Es decir, ¿pueden volver atrás el día que suceda, si es que sucede, a revisar que tú tenías una herencia que donaste a tu hijo y quitarle esa herencia? Cuando la donaste, ¿ya se sabía que ibas a responder con esos bienes? No. Entonces, no. No. A ver, estamos hablando de un delito que se llama alzamiento de bienes. Es decir, en perjuicio del acreedor, hacemos desaparecer unos bienes de nuestro patrimonio. ¿Para qué? Ponerlos a salvo. Si es consciente, pensado, en un momento en el que efectivamente tienes una deuda, una reclamación, es evidente que vas a tener que responder, y entonces o te han demandado, o te van a reclamar, o sabes que te van a reclamar, y entonces haces una donación o transmites bienes a un tercero para intentar que esos bienes no vayan a parar a pagar una deuda. Si se acreditara y probara por quien lo alegue que eso es un alzamiento de bienes, pues podría ocurrir que efectivamente esos bienes volvieran a tu patrimonio y formaran parte de tu patrimonio. Pero claro, en un proceso penal, para imputar a alguien un delito y para condenarlo a un delito de un alzamiento, pues hay que acreditarlo sin ningún género de duda. Es decir, tienen que probarlo que efectivamente ha sido para ello, porque tú has podido hacerlo por otras muchas razones.
Claro, aunque tuvieras una deuda, incluso, aunque supieras que a lo mejor terminas respondiendo esa deuda, tú puedes tener otras muchas razones, o tienes un hijo que en ese momento tiene esa necesidad mayor y en ese momento decides que ese dinero lo sea para ese hijo. El hecho de que hayas hecho eso no significa que lo hayas hecho para evitar el pago de tu responsabilidad en una deuda. Sí, es decir, que no se ve que Tiene que mala probar que intención. efectivamente ha habido ánimo y voluntad defraudatoria. Hombre, imagínate tú que tienes una demanda ya puesta. Tú imagínate que ya han puesto una demanda al deudor y sabes que no tiene dinero y de repente tú te deshaces de un bien como avalista. Ya estás mal, ya, porque ya hay una demanda, o sea, ya es seguro que van a ir contra ti. Y tú ya sabiendo eso te deshaces de un bien para que antes de que se lo quede el banco, que se lo quede mi primo. Pero si eso ha ocurrido un año o dos antes, Si en el momento que tú lo hiciste no había... una demanda... No había nada No había que dijera un que- por qué pensar Claro, que el no deudor pensar. ni siquiera iba a dejar de pagar, Claro. ni tenía trabajo, tenía bienes, todo funcionaba. Muchas personas son avalistas y, oye, venden su casa, Es por eso que o la muchas donan, veces- o Claro. hacen cosas. Quiere decir, no te compromete a que tus bienes estén, digamos, sometidos y sujetos a la deuda de ese señor. Si así hubiera querido el acreedor que fuera, hubiera sido tan sencillo como haber pedido tu vivienda, o Claro. tu bien, o tu casa, o tu garaje, o tu lo que fuera, como garantía hipotecaria de ese bien. Y entonces sí que no. Entonces eres sí que, hipotecante. claro, eres hipotecante, por lo cual tú no puedes transmitir nada porque eso sirve de garantía hipotecaria para un préstamo pues de tu hermano. Pero Por en eso, principio, a veces veréis la figura del fiador hipotecante. El fiador hipotecante es un fiador que en vez de responder con sus bienes, así en abstracto, los que tenga en ese momento, hay un bien que tiene que ya no lo va a poder vender, porque lo ha metido alguien en el préstamo, lo ha amarrado. ¿Me entiendes? Porque tú eres avalista mía con los bienes que tengas, y tú mañana puedes vender tus cosas, y no pasa nada. Pero si tú eres fiador hipotecante, ya tu casa la metes en el contrato, la hipotecas también, de manera que ya no vas a poder venderla. Entonces, un fiador hipotecante es un fiador cogido por los huevos. A defensa del otro. El bien del fiador figura en el contrato. Ya está metido. es garantía Ya hipotecaria está hipotecado a del favor de la préstamo. entidad, con lo cual ya el fiador ya no puede disponer de su bien. Y en el registro de la propiedad se habrá No, pues no. inscrito la hipoteca Claro. sobre esa Las cargas. carga como Es carga. un fiador hipotecante, es un fiador que no responde con los bienes que tenga en ese momento. Hay un bien que ya está amarrado, ya no puede soltarlo. En este caso, si es una herencia, no tienes derecho a renunciar a la herencia y a no cogerla. O a no aceptarla, Tienes ese puedes derecho no a aceptarla. aceptar la herencia. ¿Aceptarla? No pueden ir contra ti. en ese No, caso. No, si no tienes, No, porque no has hecho nada. Tú no no has aceptas, tenido la herencia. la puedes dejar ahí, yaciente, que se dice hasta pasar, que pase el tiempo. Más o menos, sí. Hay muchos avalistas aquí así, con esto. Con las renuncias. Con las renuncias todos. Eso te iba a decir que seguramente... Con las renuncias todos. Hay veces Y que... la figura del avalista está muy presente casi. No, vamos. Sí, sí, es una figura que ha sido muy utilizada. Sí, sí. De hecho, ahora yo creo que ellos mismos ya ven que es una figura que puede tener cierto riesgo y nos hemos dado Han cuenta y hemos estado empezado viendo que han empezado a poner a pedir, eso es, a los hijos que van a pedir un préstamo le dicen, bueno, ¿y tus padres qué tienen, qué no tienen? Bueno, que vengan y tal, de fiadores, no, de fiadores no, los vamos a poner de deudores solidarios contigo. Claro. Ya empiezan a poner al pollo como pollo. Eso es. Entonces, claro, ahí tienes que preguntar, oiga, ¿y esto qué es? Que esto no es fiador. Y tienen que explicar lo que es. Si después de explicarte tú aceptas, ya no puedes decir que no sabías. Que lo vas a aceptar además, porque esta es la necesidad que hay. Hace poco pasaba en una notaría del Vidasoa que el notario le dijo al fiador, bueno, usted es un deudor solidario, así que usted responde primero y tal. Y entonces el tío dice, ¿y qué pasa entonces si no quiero? Y el del banco dice, pues no hay préstamo. Y claro, el deudor que estaba ahogado le miró con una cara al fiador y el fiador dijo, joder, si digo que no firmo no hay préstamo. Y este hombre le va la vida en ello. Con lo cual se puso la soga al cuello. Y dijo, vale, pues acepto. Y es deudor solidario a sabiendas. Porque en la misma notaría, el notario le dijo lo que era. Y el hombre no tuvo valor para decir que se retiraba. Pero si algún día le va mal, no va a poder demandar por el carácter abusivo de la renuncia porque él sabía lo que era. No tuvo valor para decir que no porque le dio pena el deudor.
es un problema de él. Sabía lo que era porque estaba delante del notario y el notario certifica que ese Pero hombre pudo- sabía No que- porque el notario certifica, porque se ha negociado individualmente. ¿Y cómo se demuestra Porque es que- una, dentro de tendrían su cómo se demuestra dificultad, que se haya negociado? tendría su dificultad y su problema también el banco para aprobarlo. Sí, pero es más, pero pero el notario podría... podrían llevar a declarar al notario y el notario Sí, diciendo no. la Yo verdad voy diría. mañana a pedir un préstamo y como, pues yo qué sé, pues, voy a llevar un deudor solidario, de la misma forma que la denunciamos, que la gente no estaba bien informada, se supone que los bancos van a decir, pues ahora hay que informar bien, me van a informar bien, ¿cómo me informan bien? Pues se De forma aseguran. que después puedan demostrarlo. Pues mira, estamos viendo incluso, por ejemplo, las cláusulas suelo redactadas manuscritas. ¿Para qué? Porque como ganamos todas las sentencias de cláusula suelo, porque es cierto, de momento los juzgados de lo mercantil están declarando nulas las cláusulas suelo y devolviendo el dinero que se está cobrando por ellos. Incluso ya tenemos sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que ha recurrido el banco y le han vuelto a quitar la razón y nos la han vuelto a dar, con devolución de todo cobrado. Pues sabemos Y que además, ahora... y además muy bonito, porque vamos a ver qué hace el banco. Porque si se conforma, ya es firme. Y si va al Supremo, entonces vamos a tener tela, a ver qué pasa. ¿Por qué Porque banco? si no da la razón del Supremo, caen La todas. rural. Es Con la la rural de rural. Navarra. Rural Con tiene el cláusula suelo. Sabadell, ¿no? Sabadell también tiene cláusula suelo. La rural, Sabadell, BBV, Santander, como hablamos. Santander, También no algunos tiene, pero tiene pero las menos. cláusulas suaves. Bueno, nosotros hemos una Las sala de escucha cláusulas también. Swaps. swaps. ¿Y esas cuáles son? Eso es más complicado. Sí, explica eso, Maite, lo de la información, lo de por qué redactar a mano. ¿Por qué? Pues para que cuando vayamos a un juicio, como vamos José María y yo, diciendo que la cláusula de suelo, que no se ha negociado individualmente, que no es a nosotros a quien nos corresponde probar, sino que es a ellos, porque lo dice la ley, el artículo 82, la directiva europea, las sentencias del 9 de mayo, las sentencias del 16 de enero del Tribunal Europeo. Cuando nosotros tenemos nuestros argumentos para probar que para acreditar que efectivamente es la entidad quien tendrá que acreditar que se ha negociado individualmente. Entonces lo que ellos van haciendo para evitar que cuando se venga a reclamar una cláusula de suelo ellos tengan medios para probar que se ha negociado individualmente es, por ejemplo, eso. Si usted ha escrito de forma manuscrita, hombre, da más apariencia de que sabes lo que estás escribiendo y que te lo están explicando y que por lo menos te has detenido a tratar y a hablar de ese tema. No digas que no De la sabías que cláusula estaba suelo. porque la redactaste tú a mano. Claro, que nosotros decimos, la lectura de una escritura pública ya sabemos cómo es, sales de ahí que no te enteras de nada, pues sales contento, siempre contento porque te han dado el bichito y no sabes ni lo que has firmado. Eso es lo habitual, ¿no? Pero Entonces si ahí está hay a una mano- cláusula por medio que dice que te dan un tipo de interés, Euribor más 0,5, Euribor más 0,7, tú eres contento, negocias, me han bajado del 0,7 al 0,6 y mientras tanto te han puesto ahí una klausulita que dice, en cualquier caso el interés no podrá ser inferior al 2,5, al 2,5, al 3%. Que mejor no escribir nada más cuando vaya a pedir dinero. Entonces, Esto me claro, pasa, esto me esa pasa. cláusula que pasa así desapercibida, sin subrayar, sin que no está en negrita, que no está resaltada, decimos, hombre, esta cláusula no ha sido explicada, no ha sido vista, no ha sido entendida por el deudor. Claro, si ya el deudor ha escrito a mano la cláusula, pues bueno, pues Es que más difícil en la para mayoría nosotros. de las cláusulas, el lenguaje enrevesado, que no ponen cláusula suelo, le No, no, no. denominan nunca podrás pagar inferior. Inicia la variabilidad del Claro, Eso es. lo mismo que la cláusula de los avanistas. Hacen lo mismo. Al Claro. final, el tocho de 50 páginas. Cuando se lee, porque muchas Claro, veces tampoco se lee. exactamente. Es- Y aunque se lea da igual, Sí, sí. porque muchas veces no te enteras. No te enteras. Es la Sí, se mesa de puede la leer, ley. claro. No, no, la mesa Como de no la te ley, pone pero la es que letra. además el banco te reacciona porque dice, no, que no hay tiempo, o sea, y bueno, te puedo dar Bueno, un esa es la típica rato, tercera cuando dicen amén. que ellos firmaron así Mucha gente. esto. Entonces que no, o sea, que no ni siquiera tuvieron tiempo para leerlo, porque, o sea, claro, déjame el contrato, me lo llevo, lo reviso, bien en condiciones. No, pero es que hay que... Lo que yo es te un- doy un tiempo. Lo que es una pena es que sabiendo todos como sabemos que esto es así, los poderes públicos no se metan por el medio a por el otro. Porque todos sabemos que esto es así. Todos sabemos que esto es así. Entonces, de alguna manera, lo que no fuese es que uno por uno te han quedado uno por uno. El lunes pasado 32 listas de IRPH. ¿Cuántas tienen que haber? ¿Qué va a ir? Ahora, imaginaros que la audiencia provincial nos da la razón y confirma que el IRPH es nulo. Vale. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Qué pasa? ¿Que los 16.000 que nos han dicho que hay en Guipúzcoa van a tener que ir los 16.000 uno por uno al juzgado?
Y si no tiene palabras, ¿qué hace? ¿Y qué tiene que ocurrir para que lo quiten? Que se quite por ley. Que la ley... Que la ley diga, una vez que ya el Supremo ha dicho que es nula el suelo del BBV, y teniendo en cuenta que todos los demás son iguales, a partir de ahora, por ley, Queda prohibido la autorización. Pero no hagas que cada uno tenga que ir, porque además el banco sabe que aunque pierda, porque nosotros le hemos ganado, pues igual le hemos ganado 10, 15 sentencias, que son la de Dios para nosotros, pero para la entidad, sobre 100.000 que tiene, las 15 que le han ganado los dos gilipollas de la ONACI, es que le da igual. Es el 0,0 y pico. Entonces, le da igual perder. Pues pierde, porque el negocio tiene en el 99,89 que tiene, que ahí no le ha metido mano. Entonces, aunque demandéis todos vosotros, eso es irrelevante para la entidad. Aunque pierda todas. Ha perdido 35 sentencias. Bueno, si tiene 140.000. Entonces el banco no va a quitarlo nunca. No va a quitarlo. Aunque le ganemos 10, 100, 1000. No va a quitar. Porque viven en los 100 y pico mil que tiene. Entonces, o se quita por ley, o no van a quitar. No van a quitar. Y además ellos saben que la gente no va a ir al juzgado masivamente. Porque no tienen información, no tienen medios, no tienen tiempo, no tienen energía. Y porque además las entidades se encarga el director de tu oficina de cuando comentas, oye, quítame el suelo, no, pues hoy voy a ir a un abogado, pues tú verás, vas a gastarte el dinero, vas a perder un montón de dinero, nosotros vamos hasta el Supremo, no te van a dar la razón. Y cuando llegues además tienen otro director puesto. Sí, también cambian a menudo los tiburones, como decimos nosotros. Yo quería hacer una pregunta. Hace un tiempo se comentó que el colegio de jueces estaban apoyando las situaciones y que iban a... Por lo menos yo lo... Los jueces no pueden salirse de la ley. El problema no es de jueces, el problema es que iban a paralizar de estos temas de desahucios y todas estas cosas que ahí estaban... Pero que el problema es de parlamentarios, o sea, el juez tiene una ley y la ley se hace en el Parlamento. Luego, los señores a los que se les da el voto son los que hacen las leyes que luego aplica el juez. El juez tiene que cumplir la ley. Este juez hace lo que la ley quiere. Si quieres que el juez haga otra cosa, habrá que darle otra ley. Y para que haya otra ley, habrá que pedírselo a los parlamentarios. Entonces, en vez de darles el voto así gratis, como se les da a cambio de nada, van a decirle, mira, yo te voto, pero yo quiero este programa. Y quiero que hagas esto cuando llegue, que cambies la ley. Si los parlamentarios a los que tú votas cambian la ley, el juez aplicará la nueva ley. El juez lo que hace es aplicar lo que hay. Pero él no lo hace, él no lo crea, él no construye las leyes, solamente las coge, las interpreta. Pero sí hubo un momento en que se habló de que pero si están claras, en contra y que paralizaban. Pero que se hagan claras en el Parlamento. Hubo un momento en que, estando pendiente de una resolución del Tribunal de Europa, la sentencia CID del 14 de marzo del 2013, muchos juzgados, incluso decanos de jueces de varias provincias, de varias ciudades del Estado español, tomaron la decisión de suspender hasta que se resolviera el tema de la sentencia CID, esperando y entendiendo que eso podía cambiar un poco la ley hipotecaria que en ese momento estaba en vigor, porque ya había habido unas conclusiones previas de la COCO, diciendo que efectivamente el ordenamiento jurídico español y la ley hipotecaria en concreto vulneraba el contenido de la Directiva 1393 de la Comunidad Europea. Entonces ya se estaba respirando que algún cambio, por muy pequeño que fuera, iba a haber en la ley hipotecaria. Prudentemente hubo jueces en algunas zonas que decidieron, hasta que se resolviera esa sentencia y se viera lo que pasaba, a suspender. Y algunos pocos, Pero España cumple tarde y mal. España cumple tarde y mal en beneficio de las entidades, porque por ejemplo pasa una cosa. En la directiva del 93, del año 93, fijaros, año 93 donde queda, se decía que en el artículo 6 y en el 7 se decía que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, es decir, se quitarán del contrato. Una cláusula abusiva se quitará del contrato. Bien. Esta directiva del 93 tenía 2 años, tenía hasta el 31 de diciembre del 94 para meterse al ordenamiento español. Bueno, pues, siendo la fecha tope 31 del 12 del 94, se incorpora el 7 de abril del 98. Pero, ¿por qué tardamos 4 años? Esos 4 años han perjudicado a los consumidores españoles. Bien, se transpone en el 98 y en el artículo 83 de la Ley de Consumidores se dice que si la cláusula es abusiva, el juez la podrá modular. Me cago en 10. Si resulta que la directiva dice que se retirará, ¿por qué tú lo traduces al español diciendo que el juez podrá modular? ¿Esto qué significa? Que cuando el interés
de demora es el 18, el juez dice, es abusivo. Pero en vez de quitarla y dejar en 0, el juez modula y te pone, pues, 12, 11, lo que entonces quería. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de aplicarse nula a la calle, se hace nula, la retoco. Bueno, pues llega el 13 de junio del 2012, en la famosa sentencia Banesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el 13 del 6 del 2012 a España le llaman la atención y le dicen: el artículo 83 lo tiene usted que quitar, porque no se puede modular, no se puede, porque, textualmente, si el profesional sabe que tú se la vas a modular, nunca va a dejar de ponerlas, porque sabe que si no le pillan de puta madre, y si le pillan, siempre va a tener la modulación. Luego, como esto ya lo tiene ganado, nunca va a dejar. Ahora bien, si le pillan es 0, entonces sí habrá un efecto disuasorio. Y entonces, el 13 del 6 del 2012, a España le vuelven a decir que tiene que quitar el artículo. ¿Sabéis cuándo lo ha quitado? El 27 de abril del 2014. Joder, ha tardado 2 años en cumplir. ¿Sabéis lo que ha significado esto? Que durante 2 años, cientos o miles de personas se han visto perjudicadas porque los jueces, incluido Donosti, han modulado. Y son personas que tenían 18 y ahora tienen 12. Y tenían que tener 0. Esta demora ha dejado cadáveres. Y los cadáveres nunca se recuperan. Cada vez que Europa manda algo a España, se hace tarde y de manera incompleta. Y eso deja una serie de damnificados que no tienen marcha atrás. Al punto de que vamos a entrar ahora en una esquizofrenia de la pera. Y es que, como España no está cumpliendo lo que demandan en Europa, le van a poner una multa. Entonces, es la polla, porque resulta que encima que no aplican una norma que te favorece a ti, vas a pagar tú la multa porque no se ha hecho una ley que te favorece a ti. Porque la multa se va a pagar, el Estado español somos los curritos. De manera que las mascotas vamos a pagar una multa, pero no por algo que nos hemos beneficiado, sino pagamos una multa porque no hemos hecho una cosa que nos hubiera venido de puta madre. Tiene huevos, ¿eh? Sí, sí, porque va multando ya varias veces. No, es que ya está decidida la multa, porque hay un mandato de Europa que está diciendo lo siguiente: cuando hay una ejecución en un juzgado civil, una ejecución hipotecaria, pues tú vas al juzgado mercantil con tu contrato para ver si hay cláusulas abusivas, porque si hay cláusulas abusivas en el contrato, pues a lo mejor esta ejecución no ocurriría, o ocurriría por menos cantidad. Entonces, desde Europa se le lleva años diciendo a España que la ley española, que no permite que el juez que está analizando tu contrato pueda suspender la ejecución hasta no terminar él, no permite, esa ley española es contraria a Europa y hay que cambiarla. Y Europa le pide a España que el juez que está viendo tu contrato pueda parar la ejecución hasta que no termine él de verla. Porque si en este contrato el interés de demora es el 18 o el 20 y lo declara nulo, eso va a importar mucho aquí, porque tu deuda es otra. O si tú, por ejemplo, aquí dice que el avalista es nulo, evidentemente tú ya no estás aquí. Luego es muy importante que este juez, hasta que él no acabe, esto quede suspendido. Pues la ley española sigue sin cambiarse. Y a día de hoy, este juez no puede parar esto. De tal manera que te puedes encontrar en la siguiente situación. Mientras este estudia las cláusulas abusivas, tú ya te has quedado sin casa. Y para cuando te dan la razón aquí, ya has perdido la casa. Y como España no está cumpliendo en cambiar esa ley, le van a multar. Pero van a multarlo, vas a pagarlo tú. Que eres la perjudicada de que no lo haga. Eso no es reversible, eso que acabo de explicar, de que
le pueden haber tocado la casa en lo civil y sin embargo en el mercantil ha dicho ese contrato no... Eso es lo que pasó con el caso Acid. El Sí, caso pero- Acid lo que ocurrió fue que cuando llegó a Europa y Europa resolvió que efectivamente el ordenamiento jurídico español contravenía la Directiva 13/93 en el sentido de que no permitía tomar medidas cautelares o no permitía poder entrar en un procedimiento ordinario, analizar las cláusulas abusivas del contrato sin que se parara el procedimiento de ejecución hipotecaria, llevaba a que continuaba la ejecución hipotecaria, por lo tanto había una subasta y como el banco además, claro, si el banco se lo adjudicara para sí mismo, podríamos hablar, pero en el momento que hay una subasta y el banco tiene el derecho de adjudicárselo, tiene el derecho de adjudicárselo a sí mismo o a un tercero. A quien Hay un decide. tercero Otra de vez, buena fe. Vamos a suponer que eres tú, ya que hoy te estás tocando todas. Entonces, Pero bueno, al final creo que voy a salir bastante bien. sí, ahora te vas a quedar por un Fíjate la piso. casa. Por mi ejemplo, te vas a quedar por un piso. Entonces, te lo adjudican a ti. Tu tercero de buena fe, a ti no te pueden tocar. Claro. ¿Cómo se soluciona eso? Pues con una indemnización. Con una indemnización. Cuando salió la sentencia Acid ya había perdido la vivienda. A ese, ¿quién es el López de Barcelona? Sí, El claro. López de Barcelona, que Claro. fue el juez Seijó quien planteó a Europa la cuestión y preguntó si no contravenía el ordenamiento jurídico español a la ley hipotecaria que impedía, y entonces se cambió la ley hipotecaria, se hizo una chapuza, monumental, donde se ha cambiado un par de artículos, le ha puesto un título de lo más rimbombante para que parezca que es un remedio para las situaciones de muchos deudores hipotecarios de este país, pero realmente no soluciona nada. Es más, vamos de golpe en golpe. Le han vuelto a pedir a España que cambie. Y ha tenido que cambiar de nuevo. Y no ha cambiado. Esto sigue sin cambiar. Ha tenido que cambiar una cosa. Esa sentencia, el 17 de julio del 2014, le obligaba a hacer dos cambios. Uno era lo que acaba de explicar José Mari, Que no ha hecho. que no ha hecho. Y otro era que en una ejecución hipotecaria, donde se presentaba un incidente de oposición y el juez veía el incidente de oposición de las cláusulas abusivas que tienen que ver con la cuantía de la demanda, si consideraba que una cláusula era abusiva, el banco podía ir en recurso de apelación para intentar revocar esa decisión del juez de que esa cláusula era abusiva. Sin embargo, si a ti te consideraban que no había, que al contrario, o sea, si a ti te consideraban que efectivamente tú no tenías razón y no te decía el juez en su auto, en su sentencia, que no hay cláusulas abusivas en el contrato, tú no podías ir a una apelación a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa o a la Audiencia Provincial de cualquier otro lugar. Entonces, acaban de modificarlo. Rajoy no le ha quedado más remedio que modificarlo en una disposición transitoria. Pero el tiempo que ha pasado, los que no pudieron, esos ya lo han perdido. Eso es. Sí, España, claro, cuando se localiza, Maite, cuando la ley ACID obliga a que en una ejecución tú puedas también decir, oiga, que tengo cláusulas abusivas, eso ha empezado en mayo del 2013. Porque hasta mayo del 2013, cuando te ejecutaban, era una ejecución, era un fusilamiento. Tú ibas allí y solo podías discutir la cantidad, si estaba mal sumado con la calculadora. Pero tú no podías discutir los conceptos. A partir de mayo del 2013, tú puedes alegar algunas de las cláusulas, algunas. De tal manera que tú alegas algunas cláusulas. Si te dan la razón, el banco puede apelar. Si no te la dan, tú no puedes apelar. Hombre, eso, así dicho a cualquier persona, ya le llama la atención de que eso no puede ser. Bueno, pues no podía ser y desde la plataforma, desde la PA, se presentó un recurso de inconstitucionalidad. ¿Te acuerdas? Con la colaboración de Izquierda Unida, de Amaiur, del PSOE, de Esquerra Republicana, del Bloque Galego... Que nadie lo apoyaba en aquel momento. El PSOE que lo presentó. El PP no quiso, el PNV tampoco, y CIU tampoco, y Coalición Canaria tampoco. Pues ¿por qué no? Pues porque el PNV era Cucha, porque Coalición Canaria era Caja Asturias, porque CIU era la Caixa y porque Foro Asturiano era Caja Asturias. Es decir, al final lo apoyaron los que no tienen un banco colgando. Entonces, la cuestión es que se presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero España seguía sin cumplir. Y claro, llega el 17 del 7 y Europa le dice a España, oiga, cambie usted dos cosas. Una, que este juez pueda parar esto. Y dos, que cuando aquí haya oposición, el que pierda pueda recurrir. No uno solo, el que pierda. Bueno, pues de las dos cosas que le piden, ha cumplido la segunda. La primera sigue sin cumplir. Claro, pasarán unos meses, le volverá a Europa a pedir a España que haga el cambio, le pondrán una multa y dentro de año y pico ya por fin lo hará. Pero para cuando lo haga, ha habido mogollón de gente que se ha quedado en el camino. Y nadie asume la responsabilidad. Siempre llegamos tarde, incompleto, y las consecuencias no se pueden reparar.
no se pueden reparar. Pero como dice Maite, en este caso, si este resuelve, imaginaos una balista que está aquí, y resulta que el juez está discutiendo sobre si ha renunciado o no ha renunciado, y mientras tanto le citan la casa. Claro, a los meses le dan la razón. ¿A dónde va? La casa se ha perdido. ¿A una indemnización? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Pues habrá que hacer una valoración de la casa a la baja y tal. Ha perdido. Sin contar el daño moral, que es salirte de casa con 80 años y tal, para que luego te indemnicen con un dinerito que no va a llegar a nada. Esto no tenía que ocurrir desde el 17 del 7, desde el año 88 y en cambio, mira cómo estamos. José María, de todas maneras, ahora cuando se hace una demanda por cláusulas abusivas en lo mercantil, el camino, y tienes un procedimiento de ejecución hipotecaria en otro juzgado, lo has explicado bien. O sea, el del mercantil podía pedir la paralización hasta que resolviera, ¿no? Hoy en día... No podía. No, quiero decir, o sea, hoy en día se solicitan entre juzgados, o cómo se hace para decir, el juzgado donde está la ejecución tiene que tener constancia de que lo mercantil... Es el juez de lo mercantil el que manda un exhorto y oficia y pide que le interesa. Le pide, sí, a eso me refiero. Pide. Pero es que Europa lo que está es que lo haga. Eso es, a eso es. Que pero lo haga él. Hoy en día se hace eso y entonces es según el juez contestativo el que le toca en la ejecución. Eso es. Eso es que decide. Eso es. Y según qué juez tengas... Eso es. El juez va a pedir que le interesa que suspendas y yo te mando ese auto, te interesa que suspendas. La decisión final es del juez que lleva la ejecución. Pero él no puede. No, claro, es algo que tenía que haber modificado y no se ha modificado. Eso es. Porque Entonces, lo demás sería prácticamente automático, ¿no? Porque si tú presentas una demanda en lo mercantil que afecta a la ejecución, inmediato sería... Debiera. Pero fíjate, va a haber elecciones dentro de un tiempo. Es el momento de juzgar a los partidos y decirles, oiga, esta modificación, que además es que ya no es que te la pida, es que la tienes que hacer, la vas a hacer. Digo, para que vaya en la campaña electoral. Algún partido tiene que ir a la campaña a decir, nosotros en nuestro programa tenemos, yo que sé, el punto 14, no digo que sea el 1, pero el 14, nosotros nos comprometemos inmediatamente a hacer los cambios legislativos que el Tribunal de Justicia Europea nos ha exigido, aunque solo sea porque nos lo ha exigido, y además porque son buenos para la ciudadanía. Vamos a ver cuántos programas aparecen. Y si aparecen algunos, veremos a ver si luego se cumple. Que haya un partido que cumple el programa. ¿Y la figura del Ararteko aquí no puede hacer absolutamente nada? Porque el Ararteko en principio interviene más en abusos, digamos, de la administración. Pero no de tu vecino, ni de la sociedad anónima Kutxabank, ni de... Es otro terreno. Una pregunta, ¿por qué quiere Kutxabank ahora vender 1.500 millones de hipotecas a un fondo buitre? Porque las da por perdidas. Entonces prefiere entonces, tener 5 a nada. Si las vende, te quiero decir, ¿sería responsable una persona que se vería impedida por eso? ¿Tiene algún derecho a reclamar algo? ¿O el fondo buitre puede decir, yo no he firmado eso, tú me debes y yo me desentiendo? No, ya porque está, sería eso, otro ya acreedor. eso ya está funcionando. No, Conocemos gente que ya ha perdido su relación con Kutxa. Pero con La hipotecarios tiene no, con una empresa, con un fondo también. de Irlanda. Uno, con hipotecarios. Personales sí, personales un montón. Sí, bueno, ya habéis visto lo que ha hecho Kutxa con los 340 millones, ¿no? Es decir, ¿sabéis lo que es el fondo buitre? No. ¿Sabéis lo que es un fondo buitre? Yo sabía lo que era. ¿Sabéis lo que es un buitre, no? Pero... Sí. Pues es un buitre sin fondo. Mira, los fondos buitres son empresas, son sociedades de crédito, son sociedades que tienen su sede en paraísos fiscales, no son locales inmensos, son pequeños pisos que se mueven, hoy están aquí, mañana están allá, y lo que hacen es comprar carroña, por eso se llama fondos buitres, compran carroña. ¿Qué es carroña? Carroña es cuando una entidad tiene una serie de préstamos que cree que no los va a cobrar, que los da por perdidos, dice, bueno, si me dan algo por ellos, pues ya me los quito y ya está. De tal manera que nos consta, porque así lo han reconocido ellos, la han salido en prensa, que Kutxa
ha vendido, pues creo que eran 345 millones Por ahí, de euros por 5,5. Es decir, ha vendido 345 millones de préstamos personales que creen ellos que no iban a sacar nada, y entre no sacar nada han sacado 5,5. Es decir, han sacado el 1,5% de su valor. Personales, no hipotecarios. Personales. Sí, bueno, hay una polémica. Kutxa insiste que son todos préstamos personales, porque de hecho ya los ha vendido. Sí. Hay algún caso que entre préstamo personal y préstamo personal con garantía hipotecaria, que eran para reforma de vivienda, hay muy poca diferencia, salvo en la subasta, ¿no? Y en otros asuntos. Y Kutxa lo sabe. Entonces, Kutxa seguirá diciendo que lo ha vendido, que eran préstamos personales, que no eran de créditos hipotecarios para compra de vivienda. Porque hablamos de créditos hipotecarios que algunas veces no son para compra, son para reformas, la propia vivienda. Pero es garantía hipotecaria. Es garantía hipotecaria. Pero no es para adquisición de vivienda. No. Yo a lo que quería que os llamaros la atención es que ha vendido esto por esta cantidad, que es el 1,5. La pregunta ahora es, ¿tú no hubieras comprado tu préstamo por el 1,5 aunque tuvieras que pedirle a tus padres dinero a un amigo? ¿Por qué antes de venderle a un fondo irlandés gestionado por no sé qué empresa de Madrid no se lo vendes a tu vecino? ¿Por qué? Tan Cuchabán y tan Euskaldun. No lo ha hecho. Porque un préstamo de 27.000 euros, lo han vendido por 400. Si tú tienes un préstamo de 27.000 euros para tu coche y no lo puedes pagar, y te digo yo, mira, me das 400 y en paz, ¿por qué no me lo haces a mí en vez de al buitre? Nosotros tenemos un caso de por 1.200 euros, lo han vendido por 10 euros. ¿Qué dices? ¿Por qué no das? ¿Por qué no me lo das a mí por 10 euros? Joder. Por 20, coño. Claro. Hombre, puede tener su lado bueno porque a lo mejor el fondo buitre, como lo ha comprado por 400, igual te lo vende a ti por 1.000 y ya gana dinero, vete a saber, pero esto no sabemos. Lo que sabemos es que una entidad de aquí, de Boina, prefiere venderle a un fondo irlandés antes que al vecino. Tiene cojones. Kutxa con un irlandés, pero el Banco Sabadell con un fondo de Malasia. De Malasia. Y lo cual están ellos mismos metidos ahí. Pues se encuentran ellos mismos. Todos son unos buitres. Son tremendamente agresivos, además, esa gente. Eso no es normal. Claro, porque ellos ten en cuenta que ellos han comprado un préstamo que en teoría no se podía cobrar y han pagado un dinero. Por lo menos eso querrán recuperar. Y luego además muchos no son bancos, porque hemos hablado de una sociedad irlandesa, tal. Y cuando sea una sociedad de crédito ucraniana o china y tengas a un chino en el portal esperándote, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo tener al chino en el portal que al director de Kutxa del pueblo. ¿Y eso que han comprado luego pueden reclamar al deudor? Claro, ellos se hacen dueños del préstamo. Están reclamando ya, ¿eh? No te varía nada, ¿eh? Tú ya no tienes nada que ver con Kutxa. Tu préstamo pasa de Kutxa a un fondo irlandés. Tú con Kutxa ya no tienes nada que hacer. Tú con el irlandés. Vamos a ver qué modales tiene el irlandés. No, pero... de hecho es lo primero que comunican, ¿eh? Ya a partir de agosto han empezado a comunicar a esos clientes antiguos clientes de Kutxa que tenían esos préstamos. La empresa esta, el fondo de inversión, el fondo buitre, IRLB o no sé cómo se llama, irlandés, les comunica cómo se han hecho con ese préstamo. Después de hecho. Después de hecho. Y les comunica que van a llevar la gestión de ese préstamo una empresa de Madrid, que es una empresa de recobros, de pago de morosos. Que te va a llamar a las 3 de la mañana para que te está llamando ya 4 y 5 veces al día y en el que primero te exige que pagues todo. Y luego te amenaza de todas las maneras y luego te dice cosas como está ocurriendo, los casos que conocemos, te exigen, independientemente del valor, pero que vayas pagando algo. Están pidiendo 200 euros a gente que puede tener una deuda de 2.000 o de 15.000, pero sin documentarlo. No sabes dónde va ese dinero.
Con la amenaza te dicen, no, ingresa en este número de cuenta 200 euros y no vamos a por ti. ¿Qué es ir a por mí? Eso es. Está ocurriendo, ¿eh? Ya. Bueno, ¿El no chino? tienes ese... Se mantiene el contrato con esa... ¿Cómo, La cómo? deuda. Cucha se ha deshecho ya de ti. Ya, ¿y eso es legal? Sí, Legal, sí, sí. legal. Ahora se va a aparecer en los contratos. Antes era Eso es legal firmado ya en el contrato. acordarse de- En la mayoría de contratos de la maleta hipotecarios, negra, aparte, el cobrador del FRA. la renuncia Antes de era el derechos, cobrador ¿no? del Está FRA. diciendo Maite. No, La renuncia de derechos que antes también... Pero denuncias al derecho de ser Expresamente informado. que la Exacto. entidad bancaria De ser informado, ¿eh? Y ahora nos hemos dado esto. Y ahora nos hemos dado esto. No, estos son sentencias. La sentencia del 14 de noviembre del 2013 de que pues, se descubrió en España. La de Que 17 le vas a de meter el julio. programa, que la vas a meter. 17 de julio. Maite, yo quiero hacerte una pregunta. Contaba Hablando de contigo. préstamos que no Por eso corresponden te he a mirado. hipotecas. Sí. Imagínate que yo tengo un préstamo personal en la Cucha, que por mi negocio, bueno, pues no pude pagarlo. Es de poco dinero, de 4.000 euros o lo que sea, y resulta que, bueno, como yo no tengo cuenta ya en la Cucha, mi hijo, que es menor, tenía su cuenta de los sitios. Es menor, como digo yo, es menor. Entonces tú estabas como titular con él. Es decir, yo estaba, bueno, están intentando Ahora cobrarme lo esa quito. cantidad. Sí. ¿Eso es legal? Sí. Porque hay una cláusula en tu contrato que Puede ser abusivo, pero es legal. pone compensación y dice que ellos pueden actuar sobre cualquier dinero en el que tú participes. Es más, imagínate que 10 amigas metéis cada una 10 euritos al mes para Una iros cena. a Roma a ver al Papa. Entonces, metéis 10 euros al mes las amigas. Y tú eres una de las 10. Pues resulta que en la cuenta tenéis ya 3.000 euros. Pues quitan los 3.000 euros. Porque tú eres una de En el ellas. contrato Y tú te apañas con ellas. En el contrato ya se dice Bueno, que el banco aunque no podrá des ni una utilizar peseta. cualquiera de las cuentas de las que eres titular para el cobro de su deuda. Esas cláusulas son habituales, están ahí. O sea, y a lo que voy yo, aunque esa cuenta esté a cero, y no te la haya querido anular en su momento, porque era una cuenta de tu hijo, pueden ir en contra, es decir, en el momento en que mi hijo tenga 18 años, pueden recurrir contra él. Si tú eres cotitular con él de la cuenta, Vamos, sí. cotitular, Si te ya dejas de refieres ser a que- cotitular porque es mayor de edad y entonces es único titular de la cuenta tu hijo, entonces porque el deudor no es él. El problema es Pero vamos, que esa estás tú. cuenta, aunque esté a cero, Donde y yo estés no tú, quiera, donde estés quitarle, no puedo. No se le Si tú puede vas al quitar. baño se llevan el papel, porque estabas... Donde estés tú. Por ejemplo, el caso del casero, que habéis puesto el caso de cuando tiene una deuda de 800.000 euros, que vale. Sí, el de la rehabilitación. Sí, queda, pero ¿cuánto vale ese proceso? Para ese señor que está desahuciado, que ya digamos tiene que ir a entrar o algo, ¿cuánto le puede costar ese señor el proceso? Con abogado, Claro, eso también es parte de yo de deuda, sí, tengo que ir a jugar, pero claro, estoy endeudado. ¿Cuánto me vale todo este proceso? Depende mucho. Nosotros tenemos unos baremos colegiales que esos son disparados, carísimos. Tú piensas que va en función de la cuantía. Tú cuando la demanda y ves ahí que el banco te dice 400 euros y bueno, un tercio o 300.000 y 100.000 euros previstos para intereses y costas. No va a ser mucho, costas de lo que estamos hablando. O sea que nosotros tenemos en cuenta las circunstancias familiares, personales. Nosotros medimos mucho. Bueno, hasta el punto que hay situaciones